Buen día, abogado Wilmer Fernández. El siguiente grupo vamos a exponer acerca de la ley sobre la justicia constitucional. Me presento, mi nombre es Suyapa Isel Verdugo. Buenos días, mi nombre es Laura Carías. Buenos días, mi nombre es Reina Ayardo. Buenos días, abogado. Mi nombre es Adi Yulisa Ramos. Buenos días, abogado. Mi nombre es Lester Eduardo Calix. Bueno, abogado, nosotros vamos a hablar acerca de la ley sobre justicia constitucional. A mí me toca el título 1 de las disposiciones generales. Yo les hablaré del título 1 de las disposiciones generales. Hablaremos entonces de lo que dice la presentación en el artículo 1 de la ley sobre justicia constitucional. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. Esto se refiere a las garantías constitucionales. ¿Cuáles son? Tenemos el habeas corpus o la exhibición personal. Esta se lleva a cabo cuando ilegalmente se lleva presa a una persona. Cuando en su detención o prisión legal se aplique al detenido o preso tormentos, torturas, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. En el número 2 tenemos el habeas data. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa. Ya está contenida en base de datos, registros públicos o privados y en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y enmendarla. Únicamente conocerá de la garantía habeas data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El amparo, en consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a interponer un recurso de amparo para que lo mantenga o restituya en el goce de disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. En el artículo 2 nos habla acerca de la regla de interpretación y aplicación. Se interpretará y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras. Artículo 3 del conocimiento de las acciones. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere esta ley ejercen la justicia constitucional y a ellos corresponde conocer de las acciones de 1. Habeas corpus o exhibición personal y de habeas data. Amparo, inconstitucionalidad, revisión de los conflictos de competencia entre los poderes del Estado o entre cualquiera de estos y el Tribunal Supremo Electoral, de los conflictos de competencia o atribuciones de las municipalidades entre sí, de los conflictos de competencia o atribuciones que se produzca entre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas. Conocer también de los asuntos que la Constitución de la República o la presente ley le atribuyen. La inconstitucionalidad. Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. Revisión. La acción de revisión se ejercerá exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. La ley reglamentará los casos y la forma de revisión.
Veamos entonces el artículo 4. Reglas especiales de la jurisdicción constitucional. En el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales observarán las siguientes reglas. 1. Todas las actuaciones se practicarán en papel simple o común. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente a la fecha de la respectiva providencia, auto o sentencia. 3. La tramitación y resolución de la acción de habeas corpus o exhibición personal será prioritaria respecto de cualquier otro asunto de que estuviese conociendo el correspondiente órgano jurisdiccional. 4. Interpuesta cualquiera de las acciones constitucionales, los órganos jurisdiccionales impulsarán de oficio todos los trámites. 5. En la tramitación de las acciones de exhibición personal, habeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. 6. Contra las providencias, autos y sentencias que se dicten en el ejercicio de la justicia constitucional, no cabrá recurso alguno. 7. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables a menos que la misma disponga lo contrario. 8. El cumplimiento de tales plazos por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales originará la responsabilidad señalada en la presente ley. En el artículo 5 de la supremacía de la Constitución, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. En el artículo 6, el principio de inmutabilidad de las sentencias, aclaración, corrección de errores, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. Artículo 7 de la Sala de lo Constitucional, Jurisdicción e Integración. Las funciones que la presente le atribuye a la Corte Suprema de Justicia serán cumplidas por esta a través de la Sala de lo Constitucional, a lo cual corresponde la jurisdicción constitucional. La Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados por el Pleno de la misma. Los dejo con mi compañero que hablará acerca del siguiente título. Bueno, en seguimiento hablaremos acerca del control de constitucionalidad por la Sala de lo Constitucional. El artículo 74 nos menciona que únicamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad conforme en los artículos 184, 313, numeral 5 y 316 de la Constitución, y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la misma. Artículo 75 menciona de la inconstitucionalidad por razón de forma o de contenido. Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido a la Corte Suprema de Justicia. Le compete el conocimiento de la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. En la forma cuando se ha observado proceso legislativo establecido en la Constitución de la República o cuando una disposición se le atribuya al carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando hay una ley es contraria a la Constitución de la República. En los casos en que procede la acción, la Corte Suprema de Justicia también ejerce el control preventivo de la constitucionalidad respecto de las leyes cuya promulgación ha sido vetada por el presidente de la República por razones de inconstitucionalidad. Además, este control preventivo de la constitucionalidad
se prevé como obligatorio en ciertos casos como la emisión de decretos de emergencia o de leyes. En todo caso en que la Corte anule por inconstitucionalidad un acto legislativo, esta decisión tiene efectos erga omnes. Además, tiene un valor de res judicata constitucional y sus contenidos son obligatorios para todos, de forma tal que de posterioridad no puede presentarse otra acción de inconstitucionalidad contra el mismo acto. Esto quiere decir que no se puede hacer una repetición de la acción de inconstitucionalidad. Además, agregando también, ejerce un control preventivo de la constitucionalidad respecto de las leyes cuya promulgación ha sido vetada, que se había mencionado por el presidente de la República por razones de inconstitucionalidad. También este control preventivo se prevé como obligatorio. El artículo 77 acerca de la promoción de la acción, la declaración de inconstitucionalidad en una ley o deliberación. Entonces se considera lesionado en su interés directo, personal o legítimo, por inciso 1, por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia, que sería ante la Sala de lo Constitucional, en este caso de acerca de una ley que sea inconstitucional, y 2, por la vía de sección que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. Y 3, también el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, antes de dictar resolución en los casos contemplados en los numerales 2 y 3. Se elevará las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, siguiéndose el procedimiento hasta el momento. Luego entramos al capítulo número 2, sobre el control de constitucionalidad, acerca del artículo que vamos a mencionar, que es el artículo, este es el del control de constitucionalidad por la Sala de lo Constitucional de la Ley Constitucional por vía de acción. Un ejercicio de acción es de la parte rectora o la parte acusadora plantea su pretensión, una petición o una reclamación. Entonces, generalmente, para presentar la acción de inconstitucionalidad deberá acudir ante la Corte Suprema de Justicia, como se había mencionado en los artículos anteriores, en la Sala de lo Constitucional, y ahí deberá exhibirse el documento de identificación para acreditarlo. También se debe de presentar una demanda por escrito que trate acerca de la acción de inconstitucionalidad, y así también este debe de tener una copia. Y para hacer la demanda se refiere a ciertos requisitos que, por ejemplo, al infringir un precepto constitucional, la demanda de inconstitucionalidad entonces se presenta por vía de acción y luego se piden los siguientes requisitos que están en la presentación, que primeramente es la suma y designación de la Sala de lo Constitucional. También se postula por escrito el nombre y apellido, profesión y oficio, domicilio, dirección para recibir notificaciones del solicitante y su mandatario. Número 3, el señalamiento de la ley o alguno de sus preceptos cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende. Número 4, también los motivos que le sirven de fundamento a la pretensión. Estos motivos deben de ser dichamente representados, que sean tanto en la Constitución y de acuerdo a las atribuciones que tiene la Sala Constitucional. Número 5, explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción. Así, la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. Esto es, por eso dice, está claro, explica el concepto que motiva su acción. En caso de ser necesario, se deberá señalar el trámite impuesto por la Constitución para la expedición de acto demandado y la forma en que fue quebrantado. Se debe señalar esos preceptos. La razón por la cual la Corte Constitucional es competente también para conocer de esta demanda. Luego de la demanda, ha sido presentada o recibida en la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que dentro del plazo de unos días
remita los antecedentes del proceso de formación de la ley impugnada en caso de ser, en su caso, un informe con la presencia de todos los magistrados de la Corte Constitucional. Luego se traslada al Ministerio Público a los 5 días para una emisión de un dictamen. Este sobre comunicado de traslado. Hablamos acerca de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad, que puede ser por razón de forma, es donde se libera una comunicación a la Secretaría del Congreso Nacional al efecto en que en un plazo de 5 días hábiles remita los antecedentes del proceso de formación de una ley impugnada o en un caso en un informe. Una vez recibidos los antecedentes, se reciben los 6 días hábiles al Ministerio Público para que remita su dictamen. El dictamen es haber admitido la demanda o inadmitir la demanda. Al inadmitir la demanda, pues se reúnen con todos los requisitos en este evento, se le concede al demandante o en términos de unos días la notificación del estado de esto, o un rechazo también, recibe un rechazo a la demanda, que se verá más adelante en los artículos. En el artículo 80 de la comunicación y de traslado, 81, del plazo para dictar sentencia. Una vez recibido el dictamen del Ministerio Público de vencido el plazo para hacerlo, se dictará una sentencia dentro de los 20 días hábiles siguientes. Entonces, esa ha sido mi presentación. Sigue mi compañero Lester. Muy buenas tardes, compañero y abogado. Bueno, me toca hablar de la inconstitucionalidad por la vía de excepción. En ejercicio de la excepción o derecho de defensa de juicio, la parte demandada o la parte acusada ponen cuestiones, excepciones contrarias al ejercicio de la acción o a la presentación, a la pretensión de la contraparte. El control de la constitucionalidad por vía de excepción, también conocido como excepción de inconstitucionalidad, es una de las excepciones del control concreto de la constitucionalidad de las leyes, mediante la cual las situaciones de carácter excepcional, una de las personas obligadas a aplicar una norma puede dejar de hacerlo cuando considere que ésta vulnera fragantemente la Constitución. La excepción de constitucionalidad se opondrá en cualquier estado del proceso antes de la citación para la sentencia. El artículo 83 de los requisitos de la solicitud, el escrito de excepción deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos 79 de esta ley. De procedimiento. Recibir la diligencia en la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional resolverá sobre la admisión o no admisión de la excepción de la constitucionalidad. Admitida la excepción, la Sala de lo Constitucional procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 81 de esta ley. Si la inconstitucionalidad por vía de excepción fuese declarada inadmisible o improcedente, el incidentista será responsable por el resarcimiento de los daños o perjuicios que hubiera ocasionado con motivo de la suspensión del procedimiento principal. De la inconstitucionalidad promovido de oficio por los órganos jurisdiccionales. Cuando nos referimos de oficio, nos estamos refiriendo que cuando los jueces actúan sin que se les haya solicitado. Los órganos jurídicos podrán solicitar de oficio a la Sala de la Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de una ley o de alguno de los preceptos y su derogación, cuando conociendo cualquier procedimiento judicial considere que la ley y alguno de esos preceptos aplicables al caso es contrario a la Constitución de la República o un tratado o instrumento internacional y que de dicha ley o precepto legal depende el fallo que deben dictar. El órgano jurisdiccional que solicite de oficio la declaración de inconstitucional dictará una resolución motivada en la cual señalará con precisión y claridad la ley o precepto legal que se supone violatorio de la Constitución y porque la decisión del juicio depende de la aplicación de esta ley o precepto legal. Tenemos un ejemplo. El Ministerio Público interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 131A tras la reducción de la jueza en el caso de la red del diputado. En la fecha del 24 de enero del 2018, la jueza de letras designada del Pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia interlocutoria en la
en la que resolvió decretar la concurrencia, falta de acción, en vista de que la causa criminal no puede proseguirse, conforme al artículo 46, numeral 2 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 131A de la Ley Orgánica del Presupuesto. Asimismo, ordenó archivar las precedentes diligentes y revocó las medidas cautelares interpuestas a los acusados Audelia Rodríguez, Augusto Domínguez, Denis Antonio Sánchez, Elias Alexander Juárez, Giovanni Castellanos, Héctor Enrique Padilla, Jeremías Castro Andrada, José Napoleón Panchamé, con ocasión de la presente proceso penal. En este sentido, la Sala de Apelaciones determinó que este lunes solicitar de oficio a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionalidad en el artículo 131A de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Decreto Legislativo 141/17, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, con fecha 19 de enero del 2018, con la fe de rata publicada en el mismo Diario Oficial en fecha 26 de enero del 2018. Además, elevar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, suspendiendo el procedimiento judicial de la Comisión Principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad de las sentencias en los procedimientos de inconstitucionalidad. El artículo 89 de los alcances de la sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Procede la declaración parcial de inconstitucional cuando la parte de la ley en que se da la violación puede ser reparada de la totalidad. De lo contrario, deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley. Bastante claro. El artículo 91 de la desestimación por repetición, la Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos. O sea, que si vienen varias personas, si viene una persona interpone un recurso de inconstitucionalidad, ya sea por acción, excepción, y por los motivos alegados sean los mismos, entonces declararán sin lugar esa acción. Es bien claro, porque dice que cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad, o sea que será el mismo resultado, si vienen con los mismos argumentos. El artículo 92 de la notificación de la sentencia, las sentencias deberán notificarse personalmente o de oficio, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes de su fecha mediante la cédula fijada en la tabla de avisos. El artículo 93 del plazo para devolver los antecedentes, cuando el proceso hubiese sido promovido por vía de excepción o de oficio, la sentencia recaída se certificará y se remitirá juntamente con las actuaciones del proceso principal al órgano jurisdiccional de su competencia. Para que se decida de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema, la remisión se hará dentro de los 5 días siguientes de la fecha de la notificación. El artículo 94 de los efectos de la sentencia, que es la publicación, la sentencia en que se declara la inconstitucional de una norma será ejecutada inmediatamente y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial de la Gaceta. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas en materia penal y beneficiará en su caso al procesado o condenado. Y la conclusión que tenemos, que esta ley es un medio garantista constitucional que aplica de manera eficaz la protección de los derechos humanos y la jurisdicción. Este también se refiere a las competencias que ejercen todos los órganos judiciales cuando les corresponde decidir los casos concretos o juicios de amparo, aplicando y garantizando la Constitución. Me despido, espero que haya sido de su agrado.